se efectivice el pedido y se abran las urnas para descartar un posible fraude. Ahora sí, como les habíamos anunciado, ya tenemos lista la conexión con nuestro siguiente invitado, el abogado Andrés Ich, ministro de Trabajo. Muy buenos días, señor ministro. Bienvenido a su programa Enfoque de Radio Santiago. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí nuevamente. Para los medios de comunicación y los periodistas es muy importante abrir estos espacios, señor ministro, para dar a conocer propuestas interesantes como estas, ¿no? Usted tiene poco tiempo en la cartera de Estado. El proyecto, sabemos, ya se lo presenta casi cuando el gobierno está de salida, pero hay una justificación. Usted tiene poco tiempo, como le digo, en la cartera de Estado y es un proyecto valioso, que es abrir esa oportunidad laboral para todas y todos en el país. Correcto. ¿De dónde salió? Quizá partamos por ahí. Nosotros estábamos buscando un proyecto de ley que nos ayude a generar más plazas de trabajo. Sabemos que el desempleo es sin duda una de las preocupaciones más grandes que tienen los ecuatorianos. Ha sido un problema desde hace muchísimos años y en la pandemia se ha agravado. Lo que nos encontramos cuando levantábamos información para enfocar de la manera más adecuada un proyecto de ley para atacar las fuentes del desempleo o las razones del desempleo, nos encontramos con que el problema del empleo de las mujeres era aún más grave que el promedio nacional. Y no solamente un problema de acceso al mercado formal de trabajo. Las mujeres también tenían un problema muy serio en relación a cuánto ganaban haciendo el mismo trabajo que los hombres y las dificultades que tienen para crecer en el mercado formal de trabajo. Y algunas cifras que así lo demuestran. De cada 10 contratos que se generan, apenas 3 se van a mujeres y 7 se van a hombres. Todos los cargos más altos de dirección en las empresas, apenas el 5% se va a mujeres. Por lo tanto, esto sumado a que en promedio las mujeres ganan 15% menos que los hombres haciendo el mismo trabajo, considerando que las mujeres que menos ganan en promedio $42 al mes. Nos llevó a cambiar el enfoque y no solamente pensar en temas de acceso al empleo, sino también en cómo ir rompiendo varios de los prejuicios que están afectando a las mujeres y cómo vincular a las mujeres en aquellos espacios de dirección donde deben estar. Por lo tanto, sacamos de este proyecto de economía violeta, que lo que ha hecho es recoger el trabajo de muchas organizaciones de la sociedad civil, recomendaciones de organismos internacionales, luchas de mujeres a nivel individual y nivel colectivo. Y lo hemos estructurado en un proyecto que creo yo que va a ser fácil de tratar. Es un proyecto corto, son pocas propuestas, pero muy bien enfocadas, y que sobre todo a través de incentivos va a generar plazas de trabajo, va a generar oportunidades y va a generar mucha más equidad. ¿Cuáles son estas propuestas? En primer lugar, estamos dando un incentivo tributario, una deducibilidad adicional del 150% para aquellas empresas que abran nuevas plazas de trabajo. No queremos que se reemplace a los trabajadores que existen, sino que se abran nuevas plazas de trabajo y esas plazas de trabajo se vayan a mujeres. Por lo tanto, mientras más mujeres se contrate y mejor se les pague, más beneficio van a tener las empresas y vamos a salir ganando todos, las empresas, las mujeres, evidentemente, y también el país. En segundo lugar, estamos planteando que para quitar ese prejuicio tan perverso que está metido en la cabeza de muchas personas, de que una mujer en edad de ser madre es un problema o es costoso, estamos planteando que siempre que la madre así lo quiera, se puedan compartir las licencias de maternidad y de lactancia con su pareja. Que la mujer tenga libertad, por lo tanto, de tomar estas decisiones, tenga libertad para no tener que cortar su crecimiento profesional en los casos en que así les parezca que es lo mejor, pero que al mismo tiempo su bebé, ¿no es cierto?, su hijo, no se quede desprotegido y tenga esta protección de la licencia, pero en la pareja de la madre, no necesariamente en la madre. Correcto. La tercera cosa es abrir caminos y oportunidades para el crecimiento profesional. Como decía, apenas un 5% de los puestos más altos de dirección están ocupados por mujeres. Hay que colocar a más mujeres en cargos de decisión porque no solamente se trata de un tema de justicia, se trata de un tema de tomar buenas decisiones. Mientras más mujeres tengamos en cargos de decisión, mejores decisiones se van a tomar.
Las empresas se vuelven más rentables y más productivas cuando se tiene esta visión completa sobre cómo enfocar el negocio o la estructura empresarial. Así es que estamos planteando una transición para que de aquí a 5 años todas las empresas que tengan al menos 3 personas en directorios o en juntas tengan que tener al menos una mujer en esos espacios. Tiempo en el cual, en aquellos casos en los que se necesite una calificación especial, un conocimiento muy específico de alguna materia, se tenga el tiempo de preparar a estas personas, a estas mujeres extremadamente talentosas, para que lleguen a esos cargos. Y además, cuando ya estén arriba, lo que va a pasar es que la estructura se va a volver mucho más justa, porque esa visión y ese conocimiento y esa experiencia distinta a la que tienen los hombres ayudará a mejorar la toma de decisiones. Señor ministro. Finalmente, la última que plantearía como muy relevante, hay algunas más, es vincular rápidamente a las mujeres que están en carreras de educación dual, es decir, carreras donde tienen una formación académica y una formación práctica a la vez, para llevarlas de la manera más rápida hacia aquellos espacios de la economía donde se producen o se generan plazas de trabajo de calidad, pero que no están siendo ocupadas por mujeres. Carreras científicas, carreras técnicas, carreras vinculadas a ingenierías, construcción, transporte, agricultura, etc. Eso, en resumen, creo que es lo más importante que recoge el proyecto. Señor ministro, sin duda se necesitan reformas y se necesita, concatenar algunos estamentos del mismo Estado y del mismo gobierno central. Esta semana la alcaldesa de Guayaquil lanzaba el programa Mujeres en la Construcción y se invitó al presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, quien rememoraba y nombró a los tiempos a una institución que ahora está bajo el paraguas, desde el gobierno de Lenín Moreno, bajo el paraguas del Ministerio de Trabajo. Me refiero al SECAP. Decía el presidente de la Cámara de la Construcción del Puerto Principal que antes el SECAP era una fuente importante de capacitación para la generalidad de los ecuatorianos que querían trabajar en algunas áreas, electricidad, mecánica, electromecánica y cosas así, que sería otra vez una herramienta para capacitar mucho a las mujeres en algunos aspectos. Entonces, reformas legales y también concatenar, unir a estamentos. Y mire, que el SECAP está bajo el mismo paraguas del Ministerio de Trabajo. Sí, y el presidente de la Cámara tiene toda la razón. El SECAP era un referente de capacitación. Y lamentablemente en el gobierno anterior se tomaron 2 malas decisiones. La primera, el SECAP se politizó mucho. Dejó de ser un órgano técnico y pasó a ser un órgano pesado que tenía poca incidencia en la capacitación de los ecuatorianos. La segunda cosa que se hizo, que fue muy nociva, es decidir que todos los recursos que aportaban las empresas para capacitación y que siguen aportando hasta ahora, se vayan directamente al presupuesto general del Estado y que financien el presupuesto general del Estado en lugar de que se utilicen directamente en capacitación. Con lo cual se ha generado una enorme deuda del Estado hacia las empresas en materia de capacitación, y eso se traduce en una enorme deuda hacia los ecuatorianos en materia de capacitación. Y por otro lado, ese dinero no ha sido cambiado prácticamente a un impuesto, ya no es un aporte para capacitación como era antes. Yo creo que tenemos que volver a una estructura y a un marco legal. Esto requiere lamentablemente de una reforma a una ley orgánica, no es una cosa muy fácil hacerlo, y además que se siga organizando las finanzas públicas para poder soltar esos recursos. Pero no puede ser posible que el dinero de capacitación durante muchos años haya entrado en un saco enorme que es el presupuesto general del Estado, en lugar de utilizarse para lo que se necesita. Nosotros lo que hemos hecho es intentar fortalecer el SECAP. Tenemos ahora un director que tiene muy clara la película, es una persona además formada con un PhD, y que está ayudando a transformar el SECAP nuevamente en esa institución técnica, pero además que oferte capacitación como se lo tiene que hacer ahora. Hay la posibilidad de dar capacitación en línea de manera gratuita y de manera muy masiva, algo que hasta hace pocos años no se podía. Hemos subido muchos de los cursos del SECAP en línea. Tenemos en total, dentro del ministerio, tanto en SECAP como en Socioempleo, cerca de 1000 programas de capacitación ya disponibles para la ciudadanía de manera gratuita.
Hemos capacitado gratuitamente en estos 8 meses que yo estoy al frente de la cartera a cerca de 130.000 personas. Y nos falta mucho más, porque si no le damos herramientas a los ecuatorianos, es muy difícil que puedan acceder a las plazas de trabajo del futuro. Es muy difícil que tengan la facilidad para emprender y volverse ellos mismos empresarios y generar otras plazas de trabajo. Y es muy difícil que puedan optar por empleos mejor pagados y que no tengan que quedarse estancados durante muchísimo tiempo en los niveles más bajos de entrada al mercado formal de trabajo hasta que aprendan empíricamente ciertos conocimientos que les permita crecer. Por lo tanto, esa sin duda es una tarea que hay que continuar. Coincido con tu enfoque. Si es que no lo hacemos, no va a haber marco regulatorio o marco legal que sea suficiente para generar opciones de trabajo. Y sin duda, las mujeres que han tenido menos oportunidades, sobre todo en ciertas ramas, el darles capacitación de calidad es muy importante para poderles reinsertar rápidamente en puestos de trabajo donde puedan crecer. Por ejemplo, en una ayuda a memoria que tengo aquí a la mano, dice: necesitamos políticas que cierren las brechas entre hombres y mujeres, generen un camino de mayor igualdad, y para ello debemos fomentar mayores incentivos, eliminar el exceso de regulaciones, contar con modalidades laborales más aptas y generar el desarrollo de habilidades para promover la contratación de las mujeres. Es decir, existe el criterio, existe el planteamiento. Ahora también viene la parte cultural. La parte cultural se cambia con políticas públicas adecuadas. Yo creo que hay un error muy grande en creer que primero la sociedad tiene que transformarse para después comenzar a aplicar políticas adecuadas. Es exactamente al revés. Las políticas públicas ayudan a que la sociedad dé pasos importantes. En algunos casos con incentivos, en otros casos con regulaciones y controles, pero tiene que tener un equilibrio adecuado. Si es que no quitamos muchas de las barreras que tenemos al emprendimiento, si no quitamos muchas de las barreras que tenemos a la contratación o a la oferta de capacitación, tomando el tema que hablábamos hace un momento, los pasos que vamos a dar como sociedad van a ser muy lentos. Y pongo un ejemplo. Si es que una empresa quiere abrir un horario especial de atención a la ciudadanía porque ve que hay un nicho de mercado, pero para que le aprueben los horarios tiene que esperar 6 meses u 8 meses a que el Ministerio del Trabajo revise la documentación, envíe un inspector y salga una aprobación, se perdió la oportunidad. Y seguramente se perdió la oportunidad de generar plazas de trabajo de calidad de manera muy rápida. Ese tipo de regulación excesiva e innecesaria es la que hay que quitar, para darle al Estado la capacidad de controlar donde realmente tiene que controlar, donde hay abusos, donde no se cumple con la ley, donde no se le está pagando el salario básico, donde no se tiene, por ejemplo, equipos adecuados de seguridad. Pero si es que el Estado está metido en cada aspecto de la vida de los ciudadanos, controla todo y nada a la vez, y se generan focos de corrupción, se generan focos o espacios con muy poca transparencia, y todo el mundo pierde. Así es que el rol del Estado tiene que ser un rol donde se marquen las líneas de la cancha, donde se marquen las reglas del juego, donde se convierte en un árbitro que actúe de manera adecuada e imparcial, donde además se puedan ahorrar estos recursos para invertirlos en las personas que más necesidades tienen, en los que menos tienen, y que se pueda tener una proyección a futuro de una manera mucho más equilibrada y más adecuada. Mire que aquí en el Ecuador ya hasta las Fuerzas Armadas incluyeron a mujeres en la carrera de armas, no solo como profesionales, no ya tituladas académicamente que ingresaban a Fuerzas Armadas, sino ya en el tema de armas. ¿Por qué digo hasta Fuerzas Armadas? Porque primero empezó la policía, y como guayaquileño digo Comisión de Tránsito del Ecuador, antes Comisión de Tránsito del Guayas, fue la primera en poner señoritas vigilantes en el centro de Guayaquil. Entonces, ¿por qué no podemos ir involucrando más a las damas, a las señoritas, a las mujeres solteras o casadas, con hijos, sin hijos, en las labores diarias? No hay una sola profesión, no hay una sola carrera donde las mujeres no puedan tener una participación activa y donde no puedan tener espacios para crecimiento. Todos los criterios en contrario seguramente van a tener un sesgo de algún tipo de
de algún tipo de prejuicio que hay que romper. Pero sobre todo, creo que lo más importante en este momento es que podamos visibilizar esos problemas. Lamentablemente hemos naturalizado muchas de estas prácticas discriminatorias, hemos naturalizado muchos de estos prejuicios y como sociedad y sobre todo los hombres, generalmente no nos damos cuenta de lo complicado que es para las mujeres el competir en igualdad de condiciones que nosotros. Asumimos que la cancha está nivelada cuando no la está. Asumimos que las condiciones son iguales para todos cuando no lo son. Y yo pongo siempre este ejemplo. Comenzar un partido de fútbol con 6 jugadores en lugar de 11 sería una cosa de locos, sería una cosa impensada en cualquier espacio. Eso es lo que está pasando en el mercado laboral en el Ecuador. El 45% de las mujeres tienen menos acceso al mercado formal que los hombres. Por lo tanto, están comenzando el partido en una desigualdad de condiciones gigantesca. Y el Ecuador está jugando un partido con la región y con el mundo en desigualdad de condiciones porque casi la mitad de su talento se está quedando en la banca. Tenemos que subirnos todos en el mismo barco, empujar hacia el mismo rumbo. Y eso no va a pasar si es que dejamos, como decía, a la mitad de la población fuera del partido. Por lo tanto, nuevamente creo que sensibilizarnos es fundamental. Creo que tomar acciones como las que hemos planteado en la Ley de Economía Violeta es importantísimo. Pero sobre todo, no podemos darnos por satisfechos, ni siquiera cuando se apruebe esta ley. El camino tiene que ser muchísimo más largo, o tenemos un camino mucho más largo por transitar y no podemos parar de caminar hasta conseguir equidad. 8:13 de la mañana estamos conversando con el abogado Andrés Ich, ministro de Trabajo, en su programa Enfoque. Siga, señor ministro, perdón. Un dato que quería dar y quizá para poder cerrar. Si es que no hacemos nada, es decir, si es que dejamos que la inercia continúe y que las cosas se vayan igualando de a poco, el cálculo es que nos va a tomar más de 170 años llegar a una equidad de género, viendo cómo hemos avanzado como sociedad. Por lo tanto, tenemos que ya no solamente dar pequeños pasos, tenemos que dar grandes saltos que nos ayuden a reducir ese tiempo y que se produzca mucha más equidad. El dato importante que quería dar. Se calcula que si es que nosotros logramos cerrar las brechas de género hacia arriba, evidentemente, generando más oportunidades y más trabajo, el Ecuador puede crecer a un 16% del PIB. 16% del PIB es más de lo que puede producir cualquier exploración petrolera, cualquier proyecto extractivista, cualquier inversión internacional, cualquier boom que hemos tenido. Es la manera más inteligente, más rápida de crecer y además la más justa. Así es que creo que el compromiso que tenemos que hacer todos, especialmente los hombres, que no hemos sentido o sufrido esas condiciones de diferencia y de desigualdad que sí lo sufren las mujeres, tiene que ser un compromiso permanente y un compromiso que nos lleve hacia mejores días. Abogado, ¿qué esperar del Poder Legislativo en lo que le resta para la aprobación de este proyecto? Yo tengo mucha confianza con los asambleístas que he conversado, con el presidente de la Asamblea. Todos han mostrado un respaldo muy fuerte al proyecto. Y creo que este es un tema que nos puede unir. La sensibilidad alrededor de las historias personales que seguramente se contarán durante la discusión del proyecto. La sensibilidad alrededor de muchos de los problemas que ya están siendo evidenciados. Y además el reconocimiento al esfuerzo de muchísimos ecuatorianos, muchísimas ecuatorianas, muchas asambleístas que ya han intentado caminar por esta senda desde distintos lugares y que aquí se están recogiendo muchos de esos esfuerzos. Y es que yo creo que a pesar de las dificultades políticas, a pesar del momento electoral, todo eso se puede quedar de lado para que regresemos a vernos con la convicción de que esto tiene que aprobarse y sacárselo adelante sin banderas políticas y más allá de un ministro de turno, de un gobierno de turno, de una asamblea de turno. Antes de terminar con este proyecto, quisiera preguntarle si le ofrecen mantenerse en esa cartera de Estado el próximo mandatario que sea electo el 11 de abril, ¿usted aceptaría? Primero veamos si no me censuran. Oiga, ese juicio a mí me causa mucho, me llama mucho la atención porque
Ni siquiera fue su gestión. Así es, así es. Aquí hay un sustento político electoral y no hay un sustento jurídico al juicio. Y por eso es que yo me he comprometido a atender los requerimientos de la Asamblea con todo el respeto que la Asamblea se merece y su labor dentro de un Estado democrático, pero sin descuidar mis obligaciones dentro de la cartera de Estado. Indistintamente del tiempo que yo vaya a estar en esta cartera, indistintamente de la decisión de la Asamblea, hay problemas fundamentales que se tienen que seguir corrigiendo, problemas estructurales que necesitan toda la atención, y cada día que yo pueda poner el hombro, poner un granito de arena para ir solucionando esto, lo sentiré como un privilegio. Así es que toda mi atención está en la transición, toda mi atención está en este proyecto de ley, en el proyecto de reformas estructurales que estamos terminando de trabajar, en la simplificación de trámites, en los procesos de transparencia del ministerio y en seguir intentando generar plazas de trabajo, ayudar a preservar las plazas de trabajo existentes y mejorar las condiciones. ¿Cuánto ayuda la digitalización en el Ministerio de Trabajo? Recuerdo aquella época en que uno tenía que ir ahí por un certificado de no tener impedimento para trabajar en el sector público. Se lo obtiene a través de la web, le dicen cuál es el error que hay que corregir, va, lo corrige y luego le actualizan la información rápidamente. Ese ha sido uno de los esfuerzos que hemos hecho. Hay varias mejoras en los trámites. Por ejemplo, sacamos un sistema que es un bot que nos ayuda a responder consultas de la ciudadanía, les redirige hacia las páginas específicas, videos tutoriales y en general ayuda a dar una protección adicional a los ciudadanos sin tener que salir de su casa y en fracciones de segundos con cada pregunta. Esto lo que nos ha permitido es contestar a, no me acuerdo si son 90,000 o 100,000 consultas ya en apenas 2 meses desde que lo sacamos, o casi 3 meses. Y ya no tenemos esas enormes colas que teníamos en el ministerio durante los meses más críticos de la pandemia, que eran muy graves. Recordemos, en el mes de junio se veían filas de personas que daban la vuelta a las manzanas de cada una de las direcciones regionales o en las provinciales. Eso afortunadamente ha terminado. Creo que el respeto a la ciudadanía también se demuestra con el respeto a su tiempo, a su seguridad y además quitando discrecionalidad en las respuestas para que las respuestas siempre sean dirigidas hacia darles una contestación adecuada, sin espacios en los cuales también se pueda generar algún tipo de corrupción o de práctica indebida. Y sobre todo, mientras más rápido se pueda conseguir la protección o la guía del Ministerio del Trabajo, de mejor manera se van a garantizar los derechos. Muchísimas gracias, señor ministro, por compartir con la audiencia de Radio Santiago y el programa Enfoque el objetivo del proyecto Economía Violeta y sobre algunos otros aspectos del Ministerio de Trabajo. Ha sido un gusto como siempre. Muchísimas gracias.